Bueno, continuamos en nuestro programa y esta vez lo vamos a hacer conversando con el señor Alfonso García Miró, presidente de CONFIEP, que, como se le ha repetido antes de empezar el programa, nos ocupó todo el domingo con el Perú está primero, un comunicado, dejemos de lado hechos que afectan al país, sin duda, es un comunicado importante, pero como es natural también ha habido respuestas ya de algunos sectores gubernamentales. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, don Alfonso. Hola, Raúl, Patricia. Ricardo. Bueno, a ver, ¿qué cosa hace que en realidad situemos un comunicado como este que hace referencia efectivamente a 4 problemas bastante serios y que no están todavía resueltos y son materia de polémica, pero invitan ustedes a reflexionar con serenidad sobre nuestro futuro y rectificar estos hechos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Está debilitado, desorientado, no da en la clave? Y en ese caso, ¿qué es lo que corresponde hacer a todos los sectores de la sociedad peruana? Imagino que no será traerse abajo al gobierno, tampoco idealizar al punto de que lo nomine a usted pues ministro de Economía y a los quejosos los ponga en un gabinete. El único que tuvo ese gesto fue el presidente Prado, que a su principal opositor lo llamó de primer ministro, el señor Beltrán. Pero en el aprieto en que está el gobierno, ¿es justo un manifiesto como este, que aumenta la preocupación y nos lleva a pensar que está la cosa muy complicada? Gracias, Raúl. La verdad es que nosotros no buscamos figuración política ni buscamos tener alguna participación en el gobierno. Lo que diría yo es, dándole la pregunta al revés, es no creemos que sea justo que a un grupo de importante cantidad de peruanos que lo que nos dedicamos todos los días es a dar trabajo, a generar empleo, a generar inversiones, a arriesgar dinero, sin tener ninguna participación política ni ningún ánimo confrontacional, porque no es ese el lugar en donde nos corresponde a nosotros actuar. Es en el campo del trabajo y la generación de empleo y la generación de inversiones. Y lo que nos parece relativamente injusto es que se den una serie de hechos, todos sintomáticos, de una confrontación directa a distintos sectores que lo único que hacen es contribuir al desarrollo y al crecimiento del país. Entonces, nuestro interés es solamente llamar la atención en un momento en que se concentran distintas tensiones hacia sectores productivos del país, de mencionar que esto no genera, digamos, intrascendencia ni neutralidad, genera reacción y reacción de preocupación. Y tú sabes que todos lo sabemos, cuando hay preocupación se generan periodos de desconfianza, cuando hay periodos de desconfianza prolongados, esos periodos impactan en menor inversión y por lo tanto impide al país llegar a su potencial de crecimiento al que todos queremos, creo yo, llegar. Esa es la razón por la que hemos visto que la necesidad de salir a la opinión pública a expresar nuestra preocupación sobre estos hechos sintomáticos simultáneos. Que serían, en resumen, el problema de los medios de comunicación, el problema de la ley universitaria, que son creo que los que más preocupan en este momento. Así es. Y la pesca, que hay cambios de juego en las reglas, efectivamente. Por supuesto, hay algunos otros temas también, como que todos los proyectos de inversión en el Perú son importantes y sí nos parece que no vale la pena echar juicios de valor sobre uno u otro proyecto. Todos son trascendentes, todos generan trabajo y hay proyectos que además son emblemáticos porque su oposición irracional y violenta ha generado muertes de personas y ha generado heridos y por lo tanto, y no solamente eso, genera pobreza también. Y ese es un tema que lo tenemos todos los días en discusión y creemos que es extremadamente trascendental seguir adelante con esos proyectos justamente para sacar de la pobreza a muchas personas. Creo que una de las críticas que se le ha hecho a CONFIEP ayer, a quienes no les ha gustado el comunicado, es que parece demasiado ruido para tan pocas nueces. Es decir, no digo que no haya temas de preocupación, creo que todo el mundo los percibe. Sin embargo, ameritaba un comunicado, digamos, tan masivamente difundido sobre problemas. Lo de la pesca
es verdad que es una discusión de un sector bastante especializado. Creo que ahí la población anda un poco en la luna de qué cosa está pasando efectivamente, y sería bueno transparentarlo, ¿no es cierto? No solo cómo afecta a la industria, sino cómo afecta eso a todos los peruanos. Lo de la ley universitaria, comparto la preocupación, pero es verdad que es una acción del Congreso, de un congresista que ni siquiera es congresista del gobierno, cuya ley todavía no pasa de comisión. Lo de la concentración de diarios, eso ni siquiera se está discutiendo a nivel gobierno. No digo que no esté bien, que esté mal, que esté bien que el presidente se haya pronunciado al respecto. Se debe haber quedado más que en silencio, por cierto. Sin embargo, todavía no vemos nada lo suficientemente grande, aparentemente, como para estar tan asustados. Y le hago la siguiente pregunta, señor García Miró, porque cuando estos discursos empiezan a coincidir con los discursos de personajes, como el señor Pedro Pablo Kuczynski, que tiene todo el derecho también de pronunciarse, que tiene un perfil político determinado, o con el discurso del señor García, que tiene todo el derecho de pronunciarse, pero que tiene además aspiraciones políticas bastante claras, uno dice, ¿cómo hacemos para que el comunicado de CONFIEP sea o parezca institucional y no parezca parte de una confrontación más política que otra cosa? No, definitivamente ese no es nuestro rol y lo he dicho infinidad de veces y lo vuelvo a decir ahora. Lo que sí tengo que decir es que nosotros expresamos lo que los empresarios piensan. Si es que no es lo que la mayor parte de la opinión pública piensa, creemos que justamente falta explicar qué tanta trascendencia tienen estos problemas en llegar al extremo de ser ejecutados, porque mal haríamos nosotros en reflexionar tardíamente cuando ya no hay nada que hacer. En ese momento ya los hechos están consumados y los daños materializados. Revertir una situación de esa naturaleza es prácticamente imposible cuando hay decisión política tomada, Patricia. Por lo tanto, nosotros ya conocemos lo que significa tomar decisiones políticas en el Perú, ejecutar leyes y la dificultad de volver atrás. Son años de persuasión cuando una ley ha sido aprobada. En este caso lo que estamos haciendo es adelantarnos a intenciones evidentes y explícitas de muchos políticos, tanto del gobierno como del propio Parlamento, con intenciones claras de seguir adelante con la legislación que nosotros creemos genuinamente. Nos podemos equivocar, y ojalá nos equivocáramos, pero creemos genuinamente lo que decimos, que le va a hacer daño al país. De acuerdo, dos preguntas sobre esa aclaración. Lo cierto es que tienen el derecho a pronunciarse y, como usted dice, a equivocarse. Sí. ¿Cómo hacemos para que ese titular que dice el Perú está primero se lea como que les preocupa el Perú y no solo los intereses de los empresarios? Punto número uno. Y punto número dos, si es que se equivocaran, ese comunicado genera más zozobra para la inversión pública que todo lo que supuestamente está haciendo el gobierno. Y ese es un costo que ustedes no le van a trasladar, que mejor dicho, se le va a trasladar al gobierno, cuando en realidad quienes crean el clima complicado para la inversión puede ser el mismo gremio. Ese es un riesgo que también se están corriendo. Sí, pero como comprenderás, Patricia, ha pasado un año complejo, el año 2013, y no por ser complejo han habido comunicados por cada una de las preocupaciones que hemos generado. Nosotros en CONFIEP nos pronunciamos a la opinión pública cuando realmente hay una situación de preocupación genuina, sistemática y generalizada. La opinión de CONFIEP refleja la preocupación de todos los empresarios representados en CONFIEP, no la opinión de una persona, ni de un grupo, ni de un gremio. ¿Ustedes ven que lo que está pasando es una serie de errores o que todas estas cosas son a propósito de un norte, un derrotero? Es decir, ¿usted cree que el gobierno decide que estas cosas sean así con alguna finalidad o no? Tengo la esperanza que no. Yo particularmente, personalmente, tengo la esperanza que no. Hay opiniones distintas. ¿No está convencido usted? Sí, tengo la esperanza que no. No puedo estar convencido en el momento que no tengo ninguna evidencia que no sean más que digamos, discusiones en público de un tema que no está claro dentro del gobierno. Las opiniones que son un poco más radicales, que señalan, lo que pasa es que el gobierno está tratando de regresar a otros planes. No lo creo. Espero que no. Yo creo que estos son... Lo que pasa es que no tenemos que reflejar y poner en alerta que si es que se materializan estas decisiones, estas iniciativas, van a generar un impacto inmediato en la confianza y por lo tanto en las inversiones del Perú. Ahora, no estamos hablando en este caso todavía de ninguna corriente ideológica, porque como digo, no es nuestro rol, ni el mío particular, y no lo será mientras esté al frente de CONFIEP, entrar en una deliberación política. No nos interesa la política, queremos estar lejos, pero cuando la política impacta en la economía y en los negocios, tenemos que hacer saber nuestra voz. Sí, pero también ellos, dando a conocer su voz, también ustedes ingresan a la política.
alta política, la real política. Bueno, pero quería mencionarle dos cosas para que se vean las repercusiones que tiene el asunto. La primera es el pronunciamiento de figuras como Lourdes Flores, por ejemplo, que dice la polarización, que es uno de los aspectos que están involucrados en todo lo que usted señala, me recuerda a la de 1992, que llevó al golpe de Fujimori. Y ayer, y antes de ayer, el primer ministro decía que ha estado conversando con usted, y que en general hay un acuerdo entre el gobierno y el empresariado que está caminando, que no tendría por qué haber aguas tan agitadas. Y en efecto, para la perspectiva de un ciudadano común y corriente, pareciera que como los anuncios que tenemos todos los días de que nacen nuevos millonarios, de que los precios son formidables, de que falta empleo, etcétera, etcétera, ¿no? que necesitamos más empleados, etcétera, etcétera, parecería pues que estamos en un mundo en el cual no habría razón para quejarse desde el punto de vista empresarial, salvo pequeños detalles. Al final de cuentas, en verdad, el reflejo de este malestar nacional es probablemente, primero, porque hay desorientación de parte del gobierno, segundo, porque hay excesivas presiones tanto de la prensa como de los empresarios, etcétera, pidiendo cada uno una porción de lo suyo, y en general esta incapacidad de convergencia sobre dos o tres temas que son centrales. Uno de ellos, por ejemplo, es el problema universitario, que supone que debiera todo el mundo poder ponerse de acuerdo, porque al final de cuentas lo que necesitamos es una educación mejor, de la cual no cabe duda, ¿no es cierto? Así es. ¿Usted está consciente más o menos de ese contexto que le estoy señalando? Sí. Y en efecto, sí vale la pena, efectivamente, ser muy franco en este caso. Sí, tengo la mejor de las relaciones y la mejor de las opiniones del primer ministro, y creo que es una persona sensata que identifica los problemas adecuadamente y hasta donde tengo entendido, tiene la mejor intención en solucionarlos. ¿Bien? Pero todos los ministros de un gobierno son personas de paso. El gobierno tiene 5 años, y dentro de los 5 años, a este le queda prácticamente 2 años y medio, la mitad del gobierno, puede tomar el rumbo que sus máximas autoridades decidan en función a su estrategia política. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa, no lo que eventualmente puede decir una persona, por más representativa y respetable que sea un día específico, sino nuevamente las señales que se dan a lo largo del tiempo. Yo quiero entrar en el tema de la digamos, intensa discusión de la concentración de medios, para comenzar solamente por definir. La discusión constitucional, la definición constitucional habla de acaparamiento y no de concentración, por lo tanto se está queriendo extrapolar a lo constitucional el tema de concentración. La palabra concentración es una palabra que más allá, y quiero hacer un análisis y una reflexión, no voy a entrar en el tema de prensa, tengo el mayor de los respetos por los periodistas, en general, tanto por los que han firmado un manifiesto por una de las partes, como por los que representan a la otra parte. En todo caso es una contienda judicial entre dos partes, y todos los periodistas que aparecen en los dos, digamos, representando a las dos partes, merecen todo mi respeto y aprecio. Conozco personalmente a muchos de ellos, y son amigos míos, y más allá de que discrepe la posición que tengo con ellos, son personas honorables y serias, estoy seguro que están defendiendo su propia intención, pero yo quiero abstraer del tema periodístico, que quizás es anecdótico en este caso, y hablar del concepto. Nuevamente, ¿qué es concentración? Y aquí entro digamos, a compartir con ustedes una preocupación. En número de unidades, porque como es el caso de los ambientes finitos de competencia, como es la radio y la televisión, son números de canales que se pueden tener. Pero ¿cómo medimos? ¿Es eso lo que se quiere evitar? No creo, porque no es un tema mecánico. Esa es una forma de concentrar. Hay otra forma de concentrar. Uno puede ser sumamente ingenioso, exitoso, dispuesto a arriesgar, a invertir, y sin tener que comprar ningún medio, llegar a ese número cuasi mágico, dado por un pequeño grupo de sabios que dirá 60%, creo yo que es concentración. Entonces la pregunta que hago yo, por ejemplo, Raúl, en el caso de la radio, el día en que ustedes lleguen al 60+1 de audiencia, ¿tendrán que cerrar la radio, apagarla, decirle a esa persona que no escuche el radio de ustedes, o al que quiere comprar un periódico y está pasando la valla al 60% que no lo compre, por más que sea una sola marca? Yo no estoy hablando ni siquiera de concentración de distintas marcas, una marca que logre ser suficientemente exitosa por sus propios medios, por su habilidad, por su ingenio, por su capacidad de inversión, o si no el del canal. Y vayamos un paso más allá.
es tan valiosa la información, que por cierto es efímera, en lo intelectual, como capaz mucho más valiosa la educación. Es mucho más valiosa la educación. Y entonces no será que las personas que creen que el valor de la información puede llegar a ser tan importante como el de la educación y por lo tanto el límite a la concentración en la educación sea a través de una sola universidad o de varias universidades, no es posible porque va en contra de los principios democráticos. Lo que digo yo es, una vez que se rompe el principio y se interviene artificialmente en un sistema para el cual las reglas no han cambiado en 20 años y no han funcionado mal, una vez que se rompe esa regla, ya solamente falta muchos políticos creativos que comiencen a tener cada uno su propio sector, Raúl. Esa es mi preocupación. De acuerdo, pero a ver, ahí tengo alguna duda. Hay múltiples ejemplos en el mundo que efectivamente ese tipo de concentración se controla cuando se trata de temas de información, que son absolutamente discutibles. Es decir, el Perú no está inaugurando nada con esta discusión. Está mal que el presidente se pronuncie sobre este tema porque es una discusión entre privados, ¿no es cierto? ¿Por qué se pronuncia con FIEP si es que ustedes también son una institución que no debería favorecer a ninguno de los dos privados y dejar que se tome la decisión en Poder Judicial? Nosotros nos pronunciamos porque hay una intención deliberada de intervenir artificialmente en un sistema que ha funcionado bien, para el cual... De acuerdo, entonces no es un problema entre privados. Para el cual, no, sí es... ya no es un problema entre las empresas. Son dos problemas, Patricia. Primero es la intención deliberada del Estado de intervenir en un sistema que ha funcionado bien y que no tenemos las mismas reglas que otros países. En todas las leyes del Perú, no solamente aquí, no tenemos las mismas reglas que todos los países. Y quizás quisiéramos tener lo mejor de todos los países. Pero hay un segundo problema, que es cuando una autoridad, y no cualquier autoridad, la autoridad más importante del país, entra en una discusión privada y toma partido. Lo que pasa es que eso tampoco nos gusta porque en abstracto, no importa cuál de las partes, quiere decir que no tenemos capacidad de neutralidad. Pero si ustedes plantean que este no es un pleito entre el gobierno y la inversión privada, sino es un pleito entre dos empresas privadas, yo no escucho que Confiep se meta en pleitos de otras dos empresas privadas cuando están discutiéndose en Poder Judicial. Nunca. Bueno, ahora, según lo que usted acaba de decir, señor García Miró, no hay concentración y eso no se debe regular. Por lo tanto, el señor Montes se podría quejar y decir qué hace Confiep opinando sobre un tema que es debatible en Poder Judicial. No, porque el señor Montes coincide conmigo en que no vale la pena que esta discusión se torne política, sino técnica, y se llegue a una solución cual sea. ¿Quién sabe? Una de las soluciones, implícitamente lo está reconociendo el señor Mome, es que el menor de los males sea el statu quo. Esa es una de las posiciones cuando él dice, discutamos técnicamente este tema, abramos la discusión. Implícitamente está aceptando que una de las posibilidades después de discutirlo, puede ser mantener el statu quo, la menos mala, así como la democracia es el menos malo de los sistemas de gobierno. El hecho de que Confiep se pronuncie quiere decir que es un tema que tiene mucho más aristas que solo una discusión empresarial. Si no, no se pronuncia. Tiene la arista de la participación artificial del Estado en un sistema que ha funcionado entre privados hasta ahora razonablemente bien y que, salvo esta excepción en donde una empresa ha querido comprar a otra, nunca había una discusión de este tipo, nunca. Nosotros hemos tenido este sistema hace muchos años, una concentración entre dos o tres. O sí ha habido, pero no se ha hecho. Pues, bueno, capaz académica y menor, pero nunca pública como nunca hemos tenido un mercado en esas condiciones, tampoco como las que se dan después de la compra de Pensa. Pero la pregunta que yo digo, Patricia, es ¿qué pasa si en vez de hacer la compra de Pensa de un día para otro, a lo largo de un año de éxito empresarial de una empresa llega a esa misma concentración? ¿Tú le discutirías por eso pues ha sido la reacción. O sea, a lo que voy es que la discusión me parece válida, ¿no? Debate. La discusión sí. Sí, porque si mañana tenemos que continuar en el debate. Eso es lo que sabemos concretamente. En el ambiente que corresponde, que es el Poder Judicial y la discusión académica, ¿no? Bueno, el Premier en realidad lo que ha dicho es que va a querer seguir conversando con Confiep. Nosotros también somos amigos. El hecho que digamos las cosas que nos preocupan para nada genera una confrontación y una enemistad. Nuevamente, nosotros no somos políticos, somos representantes de un sector de la sociedad que contribuye y tenemos que decir las cosas por más duras que sean como son. Todos tenemos resonancia política. Sí, pues. Eso es parte de la democracia. No nos queda otra cuando la política entra en los negocios. Muy bien. Muchas gracias, como siempre, señor Alfonso García Miró, presidente de Confiep. Como siempre también. Son las 8:58 de la mañana, vamos a hacer una pausa.